Capítulo 15. Arenas movedizas de la conciencia. Oh Padre que estás en el cielo, tú que sondas las almas de los hombres, enciende un pequeño rayo de luz para mí en la oscuridad, sin fondo del corazón humano, para que pueda penetrar por un instante en sus misterios. Lanza un rápido rayo para mí a las honduras, para que pueda ver, como la luz de un relámpago, las fuerzas que luchan por la posesión del alma de un hombre. Pues, ¿quién puede penetrar? ¿Quién puede sopesar? ¿Quién puede siquiera aprender las oscuras cosas que se hallan, enredadas como demonios en un abismo, en las voluntas de la mente del hombre? ¿Cuáles eran las fuerzas que obraban en el joven de Tarso para que pudiera llevar a cabo la tarea del maligno? No era como si todas las etapas del hombre, desde lo que se arrastraba en el pasado sin recuerdos hasta la última relación de su espíritu, y hubiese renacido en él en transmigración simultánea. No era como si cada una de ellas trajese consigo su propia furia para empujar en el camino de su misión. Tormenta tras tormenta se apoderaba de él, en sucesión incesante, en el campo de batalla de una lucha entre el bien y el mal. ¿Qué es el bien y el mal? ¿Quién ordenó sus límites? ¿Cuál es la medida que ha de determinarlos? ¿Dónde está la prueba y piedra de toque que pueda trascender el desamparo del hombre? Saulo de Tarso se convirtió en una extraña y siniestra figura en la vida de Jerusalén. Se rodeó de una escolta formada con los elementos más sombríos de ciertas oscuras comunidades judías, asiáticas y africanas, en las que encendió un odio fanático contra la nueva secta. Persuadió a sus seguidores de ellos al ayudarle en su empresa hacia el mayor servicio a Dios. Uno de sus lugartenientes era el tuerco Judá de Pumbedita, esclavo manumiso, corpulento como Goliat, con labio superior partido y miembros que mostraban las marcas de las cadenas que había llevado en otro tiempo. Otro lugarteniente era Zabulón de Damasco, que reunió en torno suyo una banda de esclavos manumisos de la sinagoga de los libertinos. Zabulón era un hombre pequeño, pero su cuerpo era musculoso y robusto como el de un buey. La vida de Zabulón de Damasco lo había conocido todo. Había sido jefe de una cuadrilla de ladrones, una de esas bandas formadas con el resto del destrozado ejército de Judas el Galileo. También sido capturado por los romanos y condenado a galeras. Un día, estando su nave fondeada en el puerto de Haifa, exhortó a su compañero de esclavitud a una súbita rebelión y se abrió paso hacia la libertad. El nombre de Zabulón de Damasco era muy conocido en Jerusalén. Además de estos, había hombres que le habían seguido desde el telar, los hombres cuyos fanatismos Saulo había martillado hasta darle una dureza implacable: el piadoso Samuel, hijo de Eliezer, y el fanático Sadoc el Shamaíta, para aderezar esta banda. Saulo obtuvo del sumo sacerdote cierto número de guardias oficiales, levitas de delantal blanco y altos sombreros, llevaban las rodillas desnudas, calzados los pies con sandalias, sobre sus pechos pendían las tablas de la autoridad del templo, llevaban látigos y varas con pinta de cobre, y los jerosolimitanos se echaban a temblar cuando se acercaban, y Saulo recorría la ciudad con ellos. Se le veía en el patio del templo, en las calles, en la sinagoga de los judíos de habla griega, con ayuda de sus guardias, allanaban a su gusto los hogares de los miembros de la nueva secta. Pero contra los seguidores del Reb Jacob no podían hacer nada, pues no era ofensa contra la ley la creencia en el Mesías o en la resurrección. El uso lícito de los guardias sacerdotales se limitaba a los que pecaban contra los mandamientos aceptados. Saulo tenía cuidado, además, de no presentar acusaciones de tal carácter que llevase aparejada la pena de muerte, pues habría significado la convocación del Sanedrín, de que forman parte los jefes de los fariseos. Peor aún, habría provocado la intervención
de las autoridades romanas. Limitaba, pues, las acusaciones contra los adeptos de la habla griega de la nueva secta a transgresiones de la ley cuyo castigo fuese el látigo, sentencia que podía ser dictada por el tribunal sacerdotal menor, pero de tales ofensas podía acusarse a los seguidores de Jacob y Simón, pues eran judíos escrupulosamente devotos que observaban todos los detalles del rito. En compensación, los hombres de la nueva secta procedentes de las comunidades de habla griega, conocidos por su laxitud en el rito, ofrecían ancho campo. Cierto que los judíos de habla griega que perseguían a la nueva secta eran igualmente laxos, pero dejaban de verse sus faltas y la severidad de la banda se dirigía solamente contra los sospechosos de simpatía por los discípulos. Con los ojos brillantes de excitación, escurriéndose el sudor de sus enmarañados aladares, Saulo entraba en la sinagoga llevando bajo su capa la tabla del sumo sacerdote. Entraba solo, sus hombres le precedían separados, dispersándose entre los fieles, entablando conversación con ellos o escuchando las conversaciones ya iniciadas. Si oían algo que pudiese interpretarse como ofensivo en el más leve grado para la dignidad del sumo sacerdote, o que no mostrase la adecuada reverencia por el templo, o que pareciese llevar el más débil eco de los sermones del rabí Esteban, daban la señal a Saulo, y éste ordenaba entrar a los guardias. El sospechoso era prendido inmediatamente y llevado al tribunal del templo. Allí era encarcelado y golpeado por los guardias hasta que confesaba haber transgredido la ley. El juicio y la condena seguían con escasas formalidades. La pena extrema dentro de la jurisdicción de este tribunal era el látigo, pero el látigo tenía muchas interpretaciones, o el castigo del látigo podía imponerse por segunda vez, por la repetición de la culpa o por la contumaz negativa a practicar una de las leyes. El culpable podía ser azotado hasta que exclamase: «Estoy dispuesto». Entre los seguidores del Mesías, el nombre de Saulo de Tarso se hizo de la noche a la mañana sinónimo de ángel de la muerte. Su terror le precedía como las nubes le preceden la tormenta. Cuando caía su sombra sobre las piedras del patio del templo, había murmullos y dispersión. Los discípulos de habla griega se escondían en sus casas y en sus panteones. Temían aparecer en el templo o en las sinagogas donde podía alcanzarlos la sombra de Saulo. Saulo, pues, lo perseguía y buscaba en los hogares. Conocía bien los modos, prácticas y hábitos de los judíos de habla griega. Conocía personalmente a centenares de ellos. No tenía que aguardar a que a sus guardias le dijesen cuáles de los judíos de habla griega eran probables que estuviesen bajo la influencia del rabí Esteban, pues además de sus propios recuerdos e instinto, contaba con la ayuda de confidentes. Jerusalén era una ciudad de muchas divisiones, tanto entre los judíos palestinos y los judíos procedentes del extranjero, como en el seno de las mismas comunidades. En los días de la cruel actividad de Saulo, un nuevo instrumento de odio se colocó en manos de los hombres, y entre los judíos griegos, cualquiera que tuviese un agravio que saldar con otro, solo tenía que señalarle como miembro de la nueva secta. El día no era bastante para Saulo. Se lanzaba sobre los hogares sospechosos en la noche y arrancaba de ellos al padre o a la madre o a ambos, destruyendo la familia. Era la prisión, el tribunal sacerdotal, el látigo, y encima de ellos los gratuitos apelamientos administrados por los guardias. Saulo contemplaba los golpes y a veces levantaba su propia mano contra un anciano como si quisiera escupir de su alma las últimas gotas de su perversidad y crueldad. ¿Y qué hacían los rabinos y jefes farisaicos? ¿Qué hacía el maestre de los fariseos? Veían con enorme estupefacción el terror instruido por el sumo sacerdote por conducto de Saulo. Y cuando el maestre protestó ante el sumo sacerdote, el viejo Chanán le contestó piadosamente, jugando con su larga y blanca barba: no perseguimos, Dios no lo quiera, a nadie por su creencia en el Mesías, mucho menos por su creencia en la resurrección. Solo traemos a juicio a los pecadores de Israel, a aquellos que destruían la ley, no importa que sea o no de la nueva secta. Desde el momento en que una persona insulta el templo o blasfema contra los mandamientos de Moisés, no preguntamos si lo hace o no lo hace en el nombre de un falso Mesías. Hacemos vuestro trabajo, fariseos. Técnicamente, la defensa del sumo sacerdote era perfecta. Los fariseos solo pudieron expresar un irónico asombro ante el súbito celo por parte del clero por las tradiciones farisaicas, y Saulo
Saulo estaba ebrio con sus celos por Dios, incapaz de restablecer ni por un instante el equilibrio de su espíritu, de admitir ninguna posibilidad de que los discípulos pudiesen tener alguna justificación para sus opiniones. Es inadmisible que dejemos el tiempo, el decir si esto es cosa de Dios o no. Decía, recordando la opinión sobre este punto expresada por su maestro Rabá Gamaliel, no, la decisión debía tomarse entonces. Si era cosa de Dios, merecía una aceptación inmediata, y él, Saulo, se hallaba en el bando del demonio. Pero si era cosa del demonio, ¿podía él, Saulo o cualquier otro, cruzarse de brazos y contemplar la profanación de la suprema santidad de Israel? El mal debía arrancarse de cuajo, cortarse como una maligna vegetación en carne viva, pero este corte, parecíale a él, se estaba haciendo en su propia y sangrante carne. En una de las mazmorras del templo estaba Saulo un día, con el revuelto cabello cayendo sobre su rostro y sus hombros como una espuma negra, pues Saulo estaba sujeto a votos de nazareno, habiendo jurado el día en que entró al servicio del sumo sacerdote, que no se cortaría el cabello ni probaría el vino hasta haber barrido la nueva secta de entre los judíos de habla griega. Ante él, de pie, estaba cierto José Nicator, tintorero, a quien los hombres de Saulo acababan de aprender junto a un caldero para arrastrarle a la cárcel. Saulo conocía bien a José, a menudo había orado juntos en la sinagoga de los Cilicios. José Nicator era un joven de 24 años, viudo, padre de 2 hijos, era jornalero, empleado por un paisano suyo en la sección de los tintoreros del valle. Sus conocimientos no eran muy grandes, apenas podía decir sus oraciones en hebreo y hablaba un griego corrompido por muchas expresiones arameas locales. Pero José era profundamente piadoso, se levantaba temprano en la mañana para asistir a la sinagoga, antes de dirigirse al trabajo, y no regresaba a su hogar hasta la tarde en la noche, pues se consagraba a su congregación y trabajaba de buen grado por ella. José era también algo dado a fantasías y muy aficionado a escuchar los sermones de los predicadores tradicionales. Creía en el Mesías y esperaba constantemente su venida. Saulo había visto a José, no solo en la sinagoga durante las horas de trabajo, pues el patio del tintorero donde estaba empleado Nicator se hallaba al lado del patio del tejedor de pelo de cabra que era paisano de Saulo. Saulo se había complacido en la fe sencilla, inquebrantable de José Nicator, una fe que procedía de los patriarcas, no de los filósofos, una fe que brillaba en los grandes, infantiles ojos de José, y éste, por su parte, había encontrado en Saulo ayuda en época de tribulación, pues por la vida de este sencillo hijo del pueblo había pasado muchas tormentas. Murió su esposa, con quien su alma estaba estrechamente ligada. Dejándola a los 2 pequeños, no siempre se podía obtener trabajo, y José era demasiado orgulloso para acudir a la caridad pública. Así, pues, a menudo permanecía en su vivienda del valle, parecida a un pozo, hambriado con sus hijos. Sin embargo, nunca se rebelaba ni quejaba. Su conducta era siempre alegre y hallaba felicidad en cada rayo de sol. Saulo le visitaba a menudo y hallaba gran placer en su simple conversación, fresca y pura, con su fe en su Padre que estaba en el cielo. Sin embargo, más adelante se supo que Nicator había caído bajo la influencia del vigoroso predicador Esteban, y entonces estaba de pie ante Saulo, rodeado por los guardias que empuñaban látigos cargados. Su rostro estaba hinchado y rasgado por las heridas, la sangre se escurría hasta su pecho desnudo y los restos de su ropa. Los ojos de Saulo, mirando a través de la maraña de sus cabellos, se fijaba atentamente en el rostro infantil del acusado. Los 2 tarsenenses se observaban en silencio. ¿Cuándo trajiste por última vez tu sacrificio de purificación al templo?, preguntó Saulo. Hace mucho tiempo, antes de que se revelase el Mesías, contestó José Nicator con sosiego, como quien se refiere a una cosa corriente. ¿Antes de que se revelase el Mesías?, repitió preguntando Saulo. Sí, antes de que se mostrase a los discípulos y antes de que el santo mártir Esteban nos predicase la nueva y nos atrajese a la congregación de los creyentes. Y desde ese tiempo, ¿no has pecado? ¿No has sentido la necesidad de traer un sacrificio de purificación al templo? Desde ese tiempo mi ofrenda de purificación ha sido el Mesías Redentor, que fue torturado y murió por nuestros pecados, que tomó sobre sí, como nos lo enseñó nuestro maestro el rabí Esteban,
Saulo mordió su labio superior y sintió que el sudor de su angustia le humedecía la frente. Apretó los puños y, sintiéndose perdido por un momento, si hubiese sido un docto o uno de los miembros principales de la comunidad de habla griega el que le hubiese respondido con tales palabras, habría sabido lo que debía hacer. Habría observado un aspecto de gozo del castigo y le habría animado el espectáculo, pero aquellas palabras infantiles, aquella inocente expresión que también conocía de antes, le desarmaba, pues eran el mismo tono, con la misma expresión. Como José solía contestar las preguntas de Saulo referentes al Dios el Padre, eran los mismos duraderos cimientos, inquebrantables como roca, echados por las generaciones. ¿Cómo había de empezar a destruirlos bajo los pies del acusado? Nicator, exclamó, Nicator, amado amigo, ¿no sabes que por rehusar cumplir un mandamiento puedes ser azotado hasta que exclames, estoy dispuesto? Saulo, hermano mío, ¿qué podéis hacerme si ya ha venido mi Mesías? ¿Me puede suceder si me parte en el Mesías y el reino del cielo están dispuestos para mí de todos los modos? ¿Quién puede hacerme mal alguno si mi alma está enlazada a la redención por el Mesías Redentor? Preguntó Nicator alzando los ojos al techo de la cámara. Pero Nicator, es idolatría lo que abrazas, exclamó Saulo. Perdida la paciencia, empezaron a temblar su cuerpo. No, Saulo, hermano mío, no es idolatría lo que abrazo, es la tradición de mis padres y el pacto de los patriarcas. No nos han engañado como un falso Mesías. Este es el verdadero, el único Mesías que nos prometieron los profetas en el nombre de Dios. Llevadle, chilló Saulo. Está blasfemando. Aquel día más tarde Saulo estaba presente cuando los sirvientes de los sumos sacerdotes tendieron a Nicator en el umbral del tribunal y sus látigos cargados de plomo cayeron sobre su desnuda espalda. 1, 1 y 2, 1 y 3. Saulo miraba y veía surgían las sangrientas ronchas en la desnuda carne. Ni un gemido, ni un suspiro escapaba a los labios de aquel hombre. Abandonaba con amor su cuerpo a sus verdugos, aceptando los azotes en el gozo de su fe. Solo de vez en cuando se le oía un murmullo, palabras de los salmos: a tus manos encomiendo mi espíritu. Y los pesados latigazos parecían herir el alma desnuda de Saulo, y cada golpe apretaba los dientes como si él, y no el postrado Nicator, sintiese su fuego. Saulo sentía un loco impulso de caer de rodillas, de cubrir con sus ojos y labios las heridas que surgían en la blanca carne. Sabía que cuanto más mirase, mayor era el daño que se hacía. Sabía que se estremecían los cimientos que lo sostenían. Con todo, permaneció en su puesto y apuró la amargura de la copa que él mismo había llenado. La apuró con pena, con horror y certidumbre, como si necesitase tomar este castigo sobre sí mismo. Aquella noche, acostado en el duro y estrecho banco que le servía de cama, en el piso alto de la casa de su hermana Chanina, habló en su corazón: Señor de todos los mundos, ten piedad de mí. Todo está en tu mano, excepto el temor de ti. Tomaste a los hijos del hombre y los arrojaste como fieras a una oscura y enmarañada selva, y les dijiste: buscad vuestro camino a través del laberinto hacia la luz del sol. ¿Cómo podemos hacerlo, Padre que estás en el cielo, si diste el mismo poder y autoridad a los buenos y a los perversos? Y los poderes luchan entre sí, y las autoridades se mezclan y confunden, de modo que los límites cesan, y nuestros corazones se inclinan ya en uno, ya en otro sentido, mientras nos inclinamos al pecado desde que nacemos. Padre que estás en el cielo, déjame ver un rayo de luz, aunque sea angosto por una aguja, pues no puede ser, Padre, que me hagas sin razón beber la sangre de mis manos derraman. Tú conoces mi corazón y mis secretos pensamientos, y sabes que lo hago por ti, por tu gloria y por tu santa Torá. Pues, ¿qué tenemos en esta tierra sino tu enseñanza y tus leyes? Padre, ayúdame en mi angustia, pues lo he construido todo sobre ti, y a ti lo he confinado todo. Contigo soy el defensor de tu Torá, sin ti soy un pecador perdido para siempre. Su sobrino, Benchanán, que dormía cerca de su puerta, oyó los gemidos de Saulo, se levantó de su cama y se acercó a él.
Tío Saulo, ¿qué mal te aflige? Te oigo llorar. La voz del muchacho produjo un súbito cambio en Saulo, un torrente de certidumbre le arrastró. ¿De qué sirve, preguntó, arrancar los frutos uno a uno? Hay que alzar una gran hacha contra todo el árbol y su fruto perecerá con él. No son los pequeños los culpables, sino los grandes que los desencaminan. Son los grandes los que hay que destruir. Se levantó temprano en la mañana siguiente y partió. Judá de Pumbedita a un lado, Zabulón de Damasco al otro, seguido por su guardia, hacia el patio del templo. Allí encontró a los discípulos orando junto al vestíbulo del rey Salomón. En un grupo estaba Jacob ben José, Simón bar Jonás, Juan y Jaime de los Zebedeos. Había un segundo grupo en el otro ángulo del patio. No predicaban en aquel momento, decían la Shema matutina, pues era la hora de la ofrenda matutina en el altar. Cuando Saulo se acercó a ellos, no interrumpieron sus plegarias. No le vieron. Saulo se retiró a poca distancia. Vio ante sí a judíos que oraban, a judíos ocupados en las mismas vocaciones que los otros judíos. ¿Cómo podía alzar la mano contra este árbol que estaba arraigado en Israel? Aquellos discípulos eran fariseos, como él. No se atrevía a levantar la mano contra ellos. No pongas tu mano sobre Jacob, le había dicho su sumo sacerdote. Partió, después de ordenar a sus hombres que le siguiesen. Solo tenemos autoridad sobre los que destruyen la ley y profanan el templo, dijo a sus hombres y los condujo en dirección al barrio griego. No había más remedio, pues, que arrancar los frutos de uno a uno, y se dedicó a ello con renovada furia. Soltáronse nuevas fuentes de energía que no había sospechado en sí mismo. No descansaba de día ni de noche, su oído estaba siempre atento a los informes, y a donde se señalaban las sospechas iba él con sus guardias y arrancaba a los pecadores de sus hogares y los arrojaba a las mazmorras del templo, mientras le sostenía su energía. Todo iba bien para él, pero las pocas horas que pasaban en su duro y angosto lecho eran horas de tormento. No había paz en él, y el tiempo se debía ser destinado al descanso era tiempo de tortura para Saulo. Gotas de angustia exprimían su alma, el entorno de su conciencia. Sobre su lecho concerníase extrañas nubes en forma de cuerpos retorcidos, lo que contemplaban el día, desgarrada y sangrienta carne agonizando bajo los látigos de sus guardias. Volvían a él en las noches, pero no oía ningún sonido, pues no había nunca ninguno de queja o rebelión. Silenciosamente, con amor, aceptaban su sufrimiento, como si fuera un don precioso. Aquellos cuyos cuerpos les visitaban en su insomnio no eran los cuerpos de hombres fuertes en ciencia, sino los cuerpos de ordinarios tejedores, perfumistas, tintoreros, sandalieros, las víctimas de la pobreza del valle del Cedrón. El estrato inferior de los judíos de habla griega. Sabían apenas leer, era débil su conocimiento de la ley, su código de observancia era leve e incierto. Esos judíos que se ponían junto a las puertas de la sinagoga de habla griega de Jerusalén, que llenaban las plazas del mercado con sus gritos al ofrecer sus mercancías a los transeúntes, que inclinaban sus cuerpos ante los telares, que mojaban sus manos en los candeleros de tintes, esos judíos sencillos que él conocía tan bien y amaba tan profundamente. ¿Dónde habían hallado esta fuerza? ¿Dónde sacaban la paciencia para sufrir tanto por un falso Mesías y una mentirosa esperanza? El más asiduo entre los espectrales visitantes de la noche era un rostro de José Nicator, el tintorero que pertenecía a su propia sinagoga y que él había entregado a sus torturas de sus guardias. El franco, amistoso rostro, los ojos que parecían buscar protección, buscar una fuerza y prudencia superior a las que asirse al espíritu que le había sido para Saulo el símbolo mismo de las virtudes de Israel. Esto le perseguía mudamente. ¿Cuáles eran las fuerzas que movían a Saulo entonces? ¿Eran de Dios o del demonio? Pero no, era imposible, 1000 veces imposible, que él hubiese torturado y flagelado a un alma inocente. Oh, cuánto más dulce sería para él si pudiese dejar tortura a su propio cuerpo para la purificación de Israel. José Nicator no le daba paz. Saulo decidió finalmente ir en su busca, hablarle, convencerle con todos los argumentos de que disponía, de que se extraviaba en un falso sendero, de que había sido engañado por otros, de que todavía podía salvarse si quería escuchar a Saulo. Pues le parecía a Saulo en las noches que el alma de José Nicator era su propia alma y que al salvarse se salvaría a sí mismo. Abandonando a sus compañeros y guardias, Saulo bajó al valle del Cedrón, sabiendo que si era reconocido el terror invadiría a la gente y la noticia de su venida se propagaría ante él. Volviéndose un manto negro y conservando oculto el rostro, indagó su camino del patio en patio buscando la morada de José Nicator.
le encontró por fin. José Nicator yacía bajo un dosel de ramas sostenido por 4 postes. Su destrozado cuerpo estaba teniendo sobre una pila de estopa. Junto a él había un cántaro de agua para calmar su sed, y junto a su cabeza estaba sentado un vecino, negro como la tierra, semidesnudo, que sumergía un trapo en un jarro de aceite para aplicarlo luego a las heridas de la espalda de Nicator. Más allá, a la sombra del techo de ramas, jugaban los niñitos. No había cerca ninguna otra persona. Cuando Saulo abrió su manto y se sentó junto a los pies del azotado, el vecino le reconoció, dando un loco alarido. La figura medio desnuda púsose en pie de un salto y huyó de la barraca. Pero Nicator no mostró temor ni aun sorpresa. Miró a Saulo como si le reconociera con dificultad. Su rostro se deformó como una sonrisa de dolor y sus ojos estaban llenos de compasión. José Nicator, vine a pedirte que me perdones por haberte hecho azotar, dijo Saulo. Tiempo a que te perdone, Saulo, dijo José, con su inocente sonrisa. ¿No hay enojo en tu corazón contra mí? Era por tu bien, Nicator. Sé que era esta tu intención. Acepté el padecimiento con amor. Era para que te apartases de los malos caminos que hombres perversos te tentaron a seguir y hacer que volvieses al Padre que está en los cielos. Tienes razón, Saulo, soy hombre pecador. Dios me castigó por mi bien. Dios es justo y sus juicios son justos, para hacer que dejases, continuó Saulo, de seguir el camino de la creencia en un falso Mesías. No, Saulo, el Mesías es un verdadero Mesías. Dios vio nuestra pobreza y tuvo piedad de nosotros y nos mandó un Redentor para ayudarnos. ¿Cómo puede ayudarte si no pudo ayudarse a sí mismo?, preguntó Saulo. Saulo, Saulo, el Mesías tomó el dolor sobre sí para sentir en su propio cuerpo nuestro sufrimiento y nuestras necesidades, para ser como uno de nosotros, humillado y oprimido, y para tomar sobre sí nuestros pecados. Apuró hasta las heces el cáliz de nuestra vergüenza y miseria. Así nos lo enseñó el rabí Esteban cuando aún estaba en esta vida. Estas palabras fueron como escorpiones en los oídos de Saulo. Enmudezca la lengua que pronuncia tales blasfemias. El elegido de Dios, avergonzado y azotado por la vara de Edom como uno de nosotros. Saulo, Saulo, yo no sé tanto como tú, pero ¿no ves que si el Mesías ha de salvar a cada uno de nosotros, aún al más bajo de los bajos, debe descender a las profundidades del infierno y alzar de allí a las almas que han caído en ellas? Ahora no nos puede suceder nada más, aun cuando cayésemos en el pozo de la muerte, pues en lo más profundo está el Mesías con los brazos abiertos y levanta a las almas caídas. ¿Qué puede suceder?, me preguntó. ¿Y a quién he de temer si los brazos del Mesías están abiertos para recibirme? Si aunque ando en el valle de la sombra de la muerte, no temo ningún mal porque tú estás conmigo. He aquí, porque el Mesías se entregó con amor a los golpes e insultos de Edom. Saulo estaba confundido. No había modo de hablar con aquel hombre, no había modo de concebible de guiarle, pues lo que había oído de los labios del tintorero no tenía sentido ni lógica, y era tan extraño a todo lo que aprendía como la ley de Moisés, que sólo podía haber una respuesta: castigo, el látigo, arrancar por la fuerza la mala hierba, pero estaba cansado de hacerlo. Aquel hombre que yacía ante él se hallaba de tal modo cubierto por la maligna vegetación que ya no había redención para él. Todo lo que Saulo podía hacer entonces era maldecir a los engañadores, y esto es lo que hizo. Maldita sea la boca que murmuró estas falsedades en tus oídos. Malditos sean los que trajeron la hierba ponzoñosa al huerto e hicieron de tu alma una presa para el maligno. Saliste de nuestra comunidad, perdiste tu parte en Israel. Vuelve, Nicator, antes de que sea demasiado tarde. Y Saulo le tendió los brazos. Saulo, rogaré a Dios que abra tus ojos para que puedas ver la gran luz que ha venido a nosotros en nuestra oscuridad. ¿Rogarás por mí? Yo soy tu enemigo y te azoté y te azotaré de nuevo hasta que percibas al maligno cuya red está extendida para ti y que ha cavado un hoyo para tus pies, hasta que vuelvas al Dios de Israel. Soy tu enemigo, Nicator. El Señor nos enseñó a amar a nuestros enemigos, a bendecir a los que nos maldicen, a hacer el bien a los que nos tratan con malicia, y a rogar por todos los que nos persiguen por su causa. ¿Qué Señor
el Señor, que es el servidor de Dios, el Mesías, hacer el bien a los que os persiguen? Preguntó Saulo asombrado. Sí, para que seamos hijos de nuestro Padre que está en el cielo, que envía su sol para que brille sobre malos y buenos, y su lluvia para santos y pecadores. Saulo huyó de la presencia de Nicanor estremecido hasta el alma, lleno de rabia contra sí mismo y contra su antiguo amigo. ¿Qué era aquello? Había ido a ver a un judío ordinario sencillo para enseñarle, para exhortar y esclarecer, para poner en claro que todo lo que él, Saulo, había hecho era por la causa del cielo, y finalmente había exclamado que era su enemigo y le castigaría una y otra vez. Entonces el pecador, el azotado, le había hecho objeto de esclarecimiento, había aclarado que no sentía ningún rencor contra él, que le atormentaba, que le amaba y rogaría por él, porque así se lo había enseñado. Saulo se sentía avergonzado hasta lo más hondo por obra de este hombre sencillo, que le había desarmado de tal modo que no había podido contestarle y se había visto empujado a la furia y el rencor. Pero ¿quién era aquel a quien llamaba el Señor? ¿Quién había sido el que era capaz de inculcar tal amor a los corazones de los simples, que estaba dispuesto a dejarse arrojar de Israel por sus causas? ¿Quién era el hombre que había propagado tales enseñanzas entre los pobres de espíritu, que podían erguirse ante los doctos y desarmarlos con la espada de su fe? ¿Quién era el que arrojaba tal luz a los oscuros pozos de los pobres? ¿Quién había dado la fuerza de las rocas a los destrozados? ¿Quién era aquel cuya caída se había interpretado como la victoria suprema, cuya debilidad era vista como fuerza invencible, cuya humillación había sido coronada con la gloria del Mesías? ¿Quién era? ¿Quién? Aquella noche Saulo tuvo un sueño, vio una vez más la forma que se le había aparecido tan a menudo antes, la forma de ángel caído cuyo cuerpo estaba medio hundido en la tierra y cuyo pecho y rostro surgían del monto de piedras, pero ya no era un ángel, pues unos brazos habían reemplazado las alas y el rostro era claramente el del rabí Esteban. Como él, Saulo le había visto por última vez arrodillado y desnudo, medio sepultado entre las piedras, cubierta de sangre su carne, el cuerpo brillaba como blancura deslumbradora, y en él los hilos de sangre marcaban sus claras rutas. Las manos extendían hacia el cielo, el rostro estaba alzado, los labios murmuraban su plegaria, pero ya las piedras no eran piedras, habíanse transformado, eran cabezas humanas, eran caras humanas, y todas ellas tan próximas, tan familiares a Saulo, eran cabezas y caras de judíos que veía a menudo en las plegarias, en la lectura de la Torá, en la plaza del mercado, rostros que él amaba, rostros con grandes ojos judíos, con temblorosas barbas, con oscilantes saladares sobre el cuello, tendidos al cuchillo del sacrificio en el nombre de los mandamientos de Dios, rostros que le recordaban el de Nicanor, con sus inocentes ojos tan abiertos donde ardía indiscutida la fe de los judíos, labios heridos, desfallecientes, en los que flotaba una sonrisa de ventosa esperanza, rostros que lo habían mirado todo, que habían visto el fin de todos los fines y se habían sosegado, porque todas las preguntas habían sido contestadas para ellos y cumplidas todas las esperanzas, rostros que se disolvían en la última disolución de la unión con Dios al entrar en la eterna claridad de la gracia, rostros que en los últimos tiempos había visto con tanta frecuencia lanzados sobre el umbral de las prisiones ante el empezar del castigo. Luego finalmente todas las piedras transformadas en rostros llevaban la misma imagen, el rostro de José Nicanor, un montón de rostros en el campo de la lapidación, y entre ellos estaba hundido el cuerpo del ángel, no del predicador Esteban, cuyos brazos y rostros estaban levantados al cielo, cuyos labios murmuraban una plegaria, la plegaria por todos ellos, que abría el camino hasta el cielo y llevaba allí su clamor de esperanza y su obediente respuesta: haremos y obedeceremos.